Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión se levanta un gigante en nombre del Islam, el Imperio Turco Otomano. Este es el episodio 12. En el episodio anterior vivimos la adrenalina que nos produjeron las campañas y expediciones militares del Imperio Bizantino, Roma de Oriente, en alianza con el Papado en Occidente, llamadas las Cruzadas. Caballos iban y caballos venían, órdenes militares, reyes, campañas, en fin, todas dirigidas hacia Jerusalén para liberarla del dominio musulmán. La cosa se puso tan brava por aquellos años que un autor literario va a lanzar una obra que hace parte de los clásicos de la literatura universal que usted se debe leer antes de que Cristo venga. La Jerusalén libertada, de Torcuato Tasso. Es un poema épico sobre la primera cruzada, compuesta por este italiano. Se publicó por primera vez en 1581. Léasela. Ahí se la recomiendo. Las 8 cruzadas fueron un rotundo fracaso. No le arrebataron a los musulmanes el dominio que tenían sobre la gran ciudad que ahora se estaban disputando las 3 religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Oiga, qué cosa. 3 religiones hermanas despedazándose por la tierra dada por heredad al patriarca. Hasta aquí vamos a la par del cumplimiento de las primeras 5 trompetas en la historia profética del mundo. Ya se había dado la invasión de los visigodos, la de los vándalos, la invasión de Atila al mando de los hunos, el debilitamiento y caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y el surgimiento de Mahoma con todo este tsunami de musulmanes que se regaron como pólvora por los 3 continentes, dándose una temible expansión que puso a temblar de rodillas a los imperios duros del momento. Aunque las cruzadas fueron el resultado del grito desesperado de Bizancio, terminaron dejándolo debilitado. Recordemos que esa rama del Islam que dominaba en Jerusalén era el Islam sunita, a la cabeza de los turcos selyúcidas. Estos tipos eran unos tremendos, se fueron creciendo hasta que dejaron debilitado al Imperio Bizantino con su lujosa capital Constantinopla. Los bizantinos quedaron pero reacabados después de esas cruzadas. Mientras que estos turcos se venían levantando, que nadie vio venir lo que se estaba cocinando. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre.
Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Acabo de leer Apocalipsis 9, 13 al 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. La sexta trompeta es toda una película cargada de adrenalina pura. Se refiere al periodo impresionante de ascenso, dominio y debilitamiento del imperio, del mero imperio de los imperios, los turcos otomanos, que dejamos al final del episodio pasado, cuando apenas empezaban a ser renombrados y escalaban la cumbre con su icónico sultán otomán, sultanazo, de quien derivan su nombre los turcos otomanos. Y vean, cuando estos turcos otomanos se monten en el poder, África, Europa y Asia van, espero, a temblar. Y de este periodo de dominio turco otomano es de los que nos viene hablando la sexta trompeta que acabamos de mirar. Un día, un mes y un año en tiempo profético equivalen a 391 años con 15 días. Una hora son 15 días proféticamente. Un día es un año. Un mes son 30 años. Y un año son 360 años. En total, si usted suma todas esas cantidades proféticas, la aritmética profética nos dice que nos dan 391 años con 15 días, que empiezan a contar desde el 27 de julio de 1453 con la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos y cierran el 11 de agosto de 1840, cuando el imperio turco otomano inicia su declive en picada hasta su definitiva disolución el 1 de noviembre de 1922, luego de la Primera Guerra Mundial. La República de Turquía será creada el 23 de octubre de 1923. Hola, pero ¿y de dónde salió todo este combo de los otomanos si nosotros estamos hablando del Islam? Es que son los mismos. Lo que pasa es que con la supermontada que se van a pegar los turcos otomanos, que son musulmanes sunitas, ahora el Islam pasa a ser dominada por los árabes, a ser dominada por los turcos. Acuérdense que ya los turcos selyúcidas se la habían hecho de cuadritos a los bizantinos con su dominio en Jerusalén. Y de cruzada en cruzada, Bizancio quedó debilitada. Mira, ya desde la cuarta cruzada, Constantinopla venía pero llevada. En esta cruzada la saquearon y la dejaron casi que en cuidados intensivos. Lo que pasa es que en la península anatólica, una cepa de los turcos que venía de la tribu de los Gazi, se va a ir levantando en la mitad de los musulmanes y de los bizantinos. Ahí era como especie de un paréntesis entre estos dos en la misma península y se crecieron tanto militarmente que empezaron a conquistar pueblos vecinos. Y cuando ya los Gazi tienen a unos pueblos anexionados, es cuando se levanta Otomán. Y Otomán unifica a todos esos pueblos conquistados y les monta el qué proyecto de imperialismo, poder y expansión. Y se mete en la qué crecida que se terminan convirtiendo en los turcos otomanos. Les estoy hablando del siglo XIII. Esta gente, que no se les olvide que son los musulmanes sunitas, se fueron llevando por delante a de cuanto rival se les ponía enfrente. Y ya para el siglo XV, los años 1400, el gran sultán Mehmed I, con él tuvieron un plus en su expansión y conquistas al punto de empezar a asediar a la ciudad de Constantinopla. Nada más y nada menos que la capital del mismísimo Imperio Bizantino. Ya saben que cuando decimos Imperio Bizantino estamos hablando de Roma de Oriente. Pero es Mehmed II, nieto,
el encargado de dirigir la toma y la rendición de esta gran ciudad que siglos antes el emperador romano Constantino el Grande había mandado a edificar en honor de su nombre, y que ahora, con su último emperador, Constantino XI, cae después de 1000 años de esplendor, de pompa y de gloria, luego de casi 3 terribles y lacerantes. Del 27 de julio de 1453, el imperio turco otomano, el Islam sunita, ocupa el trono y lo hará por 391 años con 15 días, como lo profetizó la sexta trompeta del Apocalipsis. Ahora, el Islam dominado por los turcos seguirá su soberanía, ya no bajo el dominio árabe, sino turco. Entonces ya no se habla de califas, sino de sultanes. Ahora pasamos de los califatos a los sultanatos. Y aunque las mezquitas principales seguían en la Meca, Medina y Jerusalén, la capital islámica ahora pasa a ser Estambul, la antigua capital cristiana de Bizancio, que se llamaba Constantinopla. Bueno, ahora con la toma de los turcos otomanos, ahora cambia de nombre, ahora se llama Estambul, que es la actual capital del país de Turquía. Miren, esa caída de Constantinopla a manos de los otomanos fue una cosa de locos. Ese acontecimiento hace parte de mi top 10 favorito de eventos proféticos del mundo. Y desde que soy un niñito lo leo y lo releo y vuelvo y lo leo porque me parece más emocionante que la saga de los Avengers, o de los super amigos de la Liga de la Justicia. Esto a mí me parece más emocionante. Lo que sucedió en esos casi 3 meses de asedio me pones a comerme las uñas de la emoción. Mejor dicho, se me activan todos los tics nerviosos. Que puedan existir todos los tics nerviosos habidos y por haber de tan solo repasar la toma de esa ciudad. Miren, todo nació en la cabeza de Mehmed II, que ya se los mencioné. Ese fulano tenía una admiración, un fanatismo por Alejandro Magno, que desde siempre quería ser como él. Así como algunos pelados sueñan en ser como Michael Jackson o las chicas o ser una diva del pop como Adele, este muchacho tenía en su cabeza un imperio y sobre todo siendo él el emperador. Y cuando asumió el sultanato no lo pensó 2 veces. Constantinopla se convirtió en su obsesión. Deseaba tomarla, tumbar al imperio bizantino y empezar a gobernar el mundo conocido. Lo que pasa es que para estas alturas Bizancio estaba tan masticado que prácticamente lo que quedaba de su imperio era su gran ciudad Constantinopla, y ahora Mehmed II se aproxima hacia ella con un imponente ejército de unos 8000 soldados entre griegos, venecianos y genoveses, más algunos que eran de Aragón y provenían de Castilla, mientras que dentro de las murallas de Constantinopla le esperaba su emperador Constantino XI, también con su ejército de 100,000 soldados dispuestos a batallar por su ciudad hasta el último respiro. Evidentemente la diferencia era brutal. Ese martes 29 de mayo de 1453, cuando el ejército de Mehmed II, extendiéndose de costa a costa, formando un espectáculo imponente de millares de hombres, tiendas, animales y provisiones, además el ruido de los tambores, de los cuernos y de las campanadas, empezó aquella guerra apocalíptica que yo no puedo resumir aquí en este episodio. Esos meses de enfrentamiento, porque eso sería injusto, hasta humillante resumirlo. Eso merece por lo menos un episodio especial. Ahí lo tengo fichado en la cola haciendo fila, pero lo que sí les puedo adelantar es que aquella toma fue devastadora. Miren, un artículo que publicó la National Geographic en el 2021, yo eso siempre lo conservo entre mis archivos, describe que las murallas que habían resistido siglos de ataques empezaron a desmoronarse, y para los defensores los efectos psicológicos del bombardeo fueron tan graves como sus daños materiales. El ruido y la vibración de las baterías de cañones, las nubes de humo y los demoledores impactos en las murallas consternaban a los más curtidos defensores. La población civil lo consideró una señal del apocalipsis y corrió a rezar a las iglesias. De repente, parecía que las grandes murallas que habían defendido la ciudad durante un millar de años habían quedado obsoletas.
Ahí pasó de todo en el transcurso de esos meses. Hubo un eclipse parcial de luna. Los bizantinos en su terror improvisaron una procesión a la Virgen para clamar por su protección. Hubo una violenta tempestad. Católicos y ortodoxos se unieron juntos en sus rezos en la Catedral de Santa Sofía, que queda en Estambul, en Constantinopla. En la toma de Constantinopla sobresale la figura de Giovanni Giustiniani, un genovés especialista en asedios que el emperador Constantino XI, había comisionado para dirigir las operaciones defensivas, pero que con impotencia y horror contempló cómo las murallas de la imponente capital se desmoronaban una a una, aplastando a las grandes masas bajo la furia indetenible de miles de musulmanes que se regaron como hormigas, embravecidos por las calles de Constantinopla. Todo era espanto. No había una sola esquina donde no se contemplaran desgarradoras escenas de destrucción, desolación y de muerte. O sea, tornóse aquello en el juicio final. Justiniano, herido y paniqueado, finalmente se rinde y le pidió permiso al emperador para retirarse y le suplicó por todos los medios que se rindiera y que escapara. Pero este entre dientes le concedió el permiso de que se hiciera a un lado, y esta fue la gota que rebasó la copa. Los bizantinos se dieron por vencidos, pero a los otomanos no les paró pero nadie. Continuaron descargando su furia, destruyendo, llevando a muchos como esclavos y en el peor de los casos matando. A Francisco de Toledo, que era el capitán de la guardia defensora del emperador, no le quedó de otra que lanzarse junto con sus últimos soldados a la lucha cuerpo a cuerpo, pero desgraciadamente cayó muerto. Constantino XI debió haber caído en combate, su cuerpo nunca fue identificado ni encontrado. Ya para ese último momento reinaba el caos. Esta batalla ya tenía ganador con nombre propio. Los turcos otomanos, el Islam sunita, le ganó al cristianismo ortodoxo de Europa del Este. Mehmed II se alzó con la victoria y con él un nuevo poder tomaba el bastón de mando en todo el Mediterráneo. Con la caída del Imperio Bizantino también murió la Edad Media, también murió el mundo clásico. Marcaba el inicio de una nueva era de avance y de desarrollo islámico, escuchen bien, en la geopolítica, en la economía, en el comercio, en la ciencia, en la tecnología, en la literatura, en el arte, la medicina, la cultura, pero también una oleada de persecución hacia el cristianismo de Occidente, es decir, al sistema papal y al pueblo remanente perseguido por el papado, porque ahora los turcos otomanos iniciaban un régimen del terror a someter a todos estos pueblos al Islam, obligándose a renunciar a su fe cristiana a lo largo y ancho de 3 continentes. Estamos hablando de los Balcanes, las actuales naciones de Bosnia, Serbia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Grecia, entre otras, Crimea. Yo les dije que aquí con todo este bochinche se regaban las raíces de muchos de los conflictos geopolíticos que usted ve tanto en los titulares de los noticieros en pleno siglo XXI. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿y toda esta gente qué? ¿Por qué es que viven agarrados? Bueno, el arroz con mango arrancó por todos estos tiempos que estamos viendo aquí en esta serie. No, y eso que no les he hablado de Selim I o del gran Solimán. Sí, es el que le sacaron severa serie en la televisión turca otomana, Solimán I el Magnífico. Con estos sultanes, el dominio y el desarrollo del imperio turco otomano llegó a Siria, a Palestina, Egipto, Argelia, Arabia, el norte de África, que ustedes saben que se le llama el Magreb, Hungría, y casi se queda con Viena, Austria. Todo era poder para esta gente, todo era gloria, desarrollo, avance y expansión, hasta que le llegó la hora de caer. El periodo de dominio y expansión, conquista y sometimiento del Imperio Turco Otomano en Europa, Asia y África por 391 años y 15 días estuvo profetizado por la Biblia en Apocalipsis 9 bajo el símbolo que conocemos como la sexta trompeta.
Desde el 27 de julio de 1453, cuando bajo el mando del sultán Mehmed II se dio la caída de Constantinopla, ciudad capital del Imperio Bizantino, hasta el 11 de agosto de 1840, cuando inició en firme su declive. Miren, en medio de todo este régimen de sometimiento forzado al Islam, durante todo ese periodo de dominio, hay registros de cantidades y cantidades de historias, experiencias y testimonios que solamente por citar una de tantas se encuentra el cruel martirio de Antonio Primaldo y 813 humildes habitantes de la ciudad salentina de Otranto, al sur de Italia, un 14 de agosto de 1480. Por negarse a renegar de su fe cristiana y aceptar la imposición del Islam. Ahora, ¿quién protagonizó todo este hecho tan sangriento? El visir Gedik Ahmed Pasha, con un ejército otomano, y a mí siempre me ha impactado esta historia. Ahí se las menciono, abuelo de pájaro, porque el cuento es más largo. A todos estos mártires los mataron, Antonio Primaldo le volaron la cabeza, pero esta gente no renunció a su fe. Disputas internas, disputas de corrupción, caos de corrupción, casos y nuevas conquistas fallidas como la de Chipre, empezaron a marcar el debilitamiento de este imperio, a la que se sumaba además desaciertos militares que lo llevaron a empezar a tener derrotas claves, como la batalla de Lepanto, en la que se enfrentaron a la Liga Santa, un frente católico convocado por el Papa Pío V y conformado por el Imperio de España, Génova, Venecia y entre otros aliados. Pero el fin le empieza a llegar al Imperio Turco Otomano fue después de la Revolución Francesa y el coletazo de la Revolución Industrial. Ya estamos hablando del siglo XIX, porque resulta que se estaba quedando como atrás en comparación al desarrollo del resto de Europa. Y pasó lo que siempre pasa con los pueblos que conforman una liga. Estos pueblos empiezan a reclamar su independencia y a la fuerza comienzan a desprenderse del régimen imperial, y en ese son, miren a quiénes van a perder a Grecia, a Serbia, a Rumanía, Montenegro, Bosnia, Bulgaria, Albania, y se le van a parar bien firme a los turcos otomanos, se le van a parar pero con toda los ingleses, los franceses y los italianos, quienes les empiezan a arrebatar territorios. Escuchen bien, a los turcos otomanos les quitaron Argelia, Túnez, Egipto, Chipre y hasta Libia. El 11 de agosto de 1840, exactamente 391 años y 15 días después del ascenso otomano, tal cual lo predecía la profecía de la sexta trompeta, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. La definitiva disolución del Imperio Turco Otomano se dio con la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y cerró en 1918. Cuando tuvieron la genial idea de aliarse con el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Aquí es cuando se da el terrible genocidio armenio. Eso fue una cosa espantosa, película de terror. 1 millón de armenios fueron masacrados por los otomanos, porque supuestamente los armenios maniobraron para entorpecer el papel de los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Uy, eso fue una cosa que miren, eso no puede volver a pasar más. Bueno, eso le puso la lápida encima de la tumba al Imperio Turco Otomano, porque sus aliados ganaron la guerra y eso significó la pérdida de sus dominios en el Medio Oriente. Y los poquitos territorios que le quedaban, sus aliados se adueñaron de eso, provocando a manera de conclusión la guerra de independencia de Turquía, que cerró con la independencia de este país, el exilio del sultán Mehmed VI, que va a ser el último sultán en la historia del imperio. Además, se abolió el sultanato y se dio la proclamación de la República de Turquía el 23 de octubre de 1923 con Mustafa Kemal, el famoso Atatürk, quien fue el primer presidente de la República.
Pero no crean que ahí terminó la cosa. Se acababa este imperio, pero se daba el punto de partida para una cantidad de conflictos geopolíticos y territoriales en el Medio Oriente, dando el nacimiento a lo que llegamos a conocer como la Liga Árabe. Y ese es el teledramón que nos espera en el próximo episodio. No se lo vayan a perder, porque esta cosa se pone más buena capítulo tras capítulo. Resumimos y nos fuimos. Uno. La sexta trompeta de Apocalipsis 9 profetizó el período de dominio, expansión, conquista y sometimiento del Imperio Turco. 2. Fueron exactos 391 años con 15 días que la profecía determinó para el protagonismo de este imperio. 3. El esplendor de los otomanos arrancó con la caída de Constantinopla, siendo Otomán, Selim, Mehmed II y Solimán algunos de sus sultanes más icónicos e inolvidables. 4. El 11 de agosto de 1840 llegó su declive, para su definitiva disolución en 1922, marcando el fin del Imperio Turco Otomano. 5. Reconociendo una vez más que el Dios del cielo no es un personaje dentro de la historia, sino el magistral creador y autor de ella misma, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.